tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Alabado Dios. Aleluya, alabado Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Alabado sea el Rey, alabado Dios. Gracias te damos, Señor. Dios les bendiga una vez más, amados. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de nuestras vidas. Alabado Dios. Su amor, su misericordia y su bondad. Si usted ve, alabado Dios, la silla vacía, hermanos, pues ya usted sabe lo que está pasando. Hermanos afectando, alabado Dios, se recuperan y vuelven y caen, alabado Dios. Por tal razón muchos de ellos no están en este lugar. La hermana Dori me llamaba en esta tarde, alabado Dios. Hermano Carlos, otros hermanos, la hermana Ramonita ya salió del hospital. Alabado sea el Señor y damos gracias a Dios, ya que pues le sacaron el líquido que le estaba afectando, le quedó un poquito de líquido en su corazón. Pero allí la atendieron bien, amados, alabado Dios, esperando, así nos ayude el Señor tenerla con nosotros, medio nuestro el domingo, alabado sea el Señor. Y ella nos testificará un poquito, alabado Dios. Pero es necesario que nos guardemos y nos cuidemos, amados. Esto está atacando terriblemente, alabado Dios. Pero Dios es más que suficiente para con nuestras vidas. El caso de la hermana Salia, cuando creía que se estaban recuperando, alabado Dios, pues salieron entonces los que estaban bien, salieron hoy positivos. Bendito sea el Señor. Así que ya usted ve, esto es para largo tiempo. Mientras tanto, usted y yo seguimos aquí, le damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Por este privilegio, hermano, de estar en la casa del Señor. Sí, mi Señor. Cuando pasemos a la clase, les reparto el material que nos llegó. Alabado Dios, fue limitado. Los jóvenes, pues llegó para el maestro, para la hermana Zenia con su grupo, solamente para ella. Los adultos, alabado Dios, tenemos el de los alumnos, pero falta del maestro. Muchos de ellos, pero los maestros, por ahí estuvimos enviando email a los hermanos y compartiendo lo que nos llegó para que lo sacaran de su email. Alabado sea el Señor. Bien, Salmo número 18. Alabado Dios. Vive Jehová, aleluya. Lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, del Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que ha aparecido decimos Amén. Salmo número 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 3. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 4. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, dice la palabra, voló sobre las alas del viento. 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. 12. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos, Jehová el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de su fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces, versículo 15, aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo.
Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui resto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrará para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es tu camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué bueno es esperar en Jehová. El salmista decía pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi ruego. Padre mío, gracias te doy por esta preciosa palabra que es vida. Dios eterno, tu palabra es la verdad, por lo cual te adoramos, te bendecimos, alabado te Dios. glorificamos. Te doy gracias por la vida Sí, Señor. aquí presente, Dios Aleluya. mío, sabiendo que el tiempo que estamos viviendo, Señor amado, tenemos muchos hermanos que están hoy en día afectados, Señor, en el nombre de Jesús, de salud. Padre mío, pidiéndote que tú les visites la iglesia un son de lo alto, nuestros hermanos, Señor amado, que están pasando alabado Dios. de cuarentena, Dios mío. No permita, Señor, que este virus que ha tocado su cuerpo le hagan daño, mi alma. Aleluya. A tu nombre, sino que se puedan resguardar, Señor amado, alabado Dios, tomando el tiempo necesario en el nombre de Jesús, esperando su resultado para luego poder llegar nuevamente a tu casa. Digno eres tú, Gracias Señor, por la hermana aleluya. Ramonita, la noticia cuando me llamaba que salía, Señor, en la mañana y en Sí, esta Señor, tarde gracias, le dieron mi de Dios, alta allí en el hospital y está en su hogar. Gracias porque tú la perseveraste, la guardaste allí. Mira la hermana Ivy en su hogar también. Gloria a Dios. Hermanos, la hermana Gualesca, Dios mío, que tú conoces su condición y su necesidad. Visítale en su hogar y cada uno de mis hermanos. Poderoso Señor, Dios. en todo lugar, Padre, en los hospitales, cárceles, asilos de ancianos, donde hay una necesidad, el toque bello de tu mano se siga dejando sentirle una manera Gloria a tu poderosa nombre, mi Dios. sobre los enfermos, Padre mío, que sea tú también resguardando, como le dije a aquellas enfermeras el domingo allí en Escoranguay, en Tempo, Padre, de que estamos orando por ellos también, que tú guardes y cuides. Oh, Señor, gloria a médicos, Dios. las enfermeras, todo servidor público, Yes. Dios, que ponen en su vida muchas veces para ayudar a su prójimo. En el nombre de Jesús, son padres de familia, tienen hermanos, tienen hijos. Mi alma Padre te mío, alaba y esposos, te glorifica, esposas. mi Dios. Guárdale también a ellos y cuídale, Señor, librándole de este mal. En el nombre de Jesús, que a ti daremos la gloria y la honra. Gracias Qué lindo, por este mi Dios. remanente. Recompensa el esfuerzo. Alabado Dios. De cada uno de ellos que llegó aquí, Señor, en esta noche, Señor, a recibir tu palabra y la instrucción de la misma. Usa cada maestro, el hermano José aquí, Señor, con los adultos, la hermana Arlín, Padre, con los niños, la hermana Zenia con los juveniles, que a ti daremos siempre la gloria y la Yes, honra Lord. por los méritos de Jesucristo. Y a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares, pasemos a la división de clase, que se han conectado a través de esta plataforma, le damos la bienvenida y le damos gracias al Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo por este privilegio de estar en su casa. Alabado sea Dios. A Dios sea la gloria, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Te adoramos, bendito Dios y Rey. Pueden tomar asiento, amado. Te glorificamos, alabado Dios. Te damos gracias, Señor amado, alabado Dios. Tú eres Dios les bueno, bendiga. Jehová, alabado Amén, amén. Dios. Dios les bendiga más. Gracias, Amén. Señor. Estamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor. Alabado sea Lindo Dios. Dios mío, Señor amado. Como ustedes pueden ver, alabado Dios, el nuevo trimestre o semestre
Y tenemos, alabado sea el Señor, por título de esta clase, Alabado Dios. Renacido para una herencia incorruptible. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de renacido, estamos hablando de algo que vuelve a nacer. En el cristianismo es adquirir por el bautismo una nueva vida espiritual. Sabemos que cuando nos bautizamos, que nos sumergimos, ¿verdad? Cuando salimos de las aguas, alabado Dios, es como si volviéramos a nacer de nuevo. Alabado sea el Señor. Y ese viejo hombre se supone que haya quedado ahí abajo. Alabado sea el Señor. La base bíblica, alabado Dios. Alabado sea el Señor para esta noche. Alabado Dios, gracias. La base bíblica, alabado Dios, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 12. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Gracias, Jesús. El pensamiento central lee así: la salvación empieza cuando Dios nos hace renacer a la esperanza viva de una herencia incorruptible. Alabado sea el Señor. Y el texto áureo dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo dice 1 Pedro 1:9. Tres son los objetivos, amados, de esta clase. Indagar acerca de la presencia o preconocimiento por el cual Dios nos salvó. Esa palabra presencia, ya mismito la vamos a estar tocando una vez más. Significa conocimiento de las cosas futuras, ¿verdad? Y en este caso sería la omnisciencia de Dios. Alabado sea el Señor. Agradecer al Señor de corazón la herencia incorruptible que nos aguarda en el cielo. Algo que es incorruptible es algo que amado. No se puede doblar. Ajá. No se puede corromper. Amén. ¿Alguien más? Que no se daña. Que no se daña. ¿Alguien más? Amén. Esa herencia incorruptible es la que nos aguarda a nosotros en el cielo. Algo que no se puede echar a perder o depravar, dañar, pudrir, ¿verdad? Como ustedes han dicho. Someter la prueba número 3. Nuestra fe para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Alabado Dios. Y si usted tiene el expositor, ¿verdad? ¿Tiene el expositor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo antifonalmente la clase. Alabado sea el Señor. Lee la palabra del Señor. La clase lo tiene desde el 1. Desde el 1 hasta el 9. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, Ay, qué lindo. incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alabado Dios, aleluya. Algo inmarcesible, amado, es algo que no se puede marchitar. Es
y marchitar en este caso es debilitar, quitar el vigor, lo robusto o lo hermoso. Inefable es una palabra que todo el mundo ya conoce, pero quería tocarla, que es que no se puede explicar con palabras. Eso es lo que significa inefable. Nuestro gozo inefable es algo que no se puede, aun si uno tratara de hablarle a las personas allá afuera, no se puede explicar. Alabado Dios. Solamente le podemos decir, ven y prueba. Alabado Dios. Datos generales acerca del tema, amado. Gloria al Señor. Amén. Nuestra salvación está prevista en la presencia o el preconocimiento de Dios Padre como parte básica de su plan eterno. El autor, el apóstol Pedro, personajes que vamos a estar tocando, el apóstol Pedro, los cristianos judíos dispersos en el mundo conocido. Fecha del libro, probablemente desde Roma, entre los años 62 y 63 después de Cristo. Estas son fechas aproximadas. Todas estas son fechas aproximadas, amados. El lugar, estamos hablando del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, de los creyentes habían sido dispersos. La única que nos menciona ahí es Cilicia. Es el único sitio que no menciona. Aquí usted puede ver, tenemos el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Negro, el Adriático. Alabado sea el Señor. Son sitios que ya habíamos hablado. ¿De quién? ¿De los viajes de quién? De Pablo, ¿verdad? Y hubieron algunos de estos sitios que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas por ahí. Y muchos de los escritores y los eruditos, aleluya, tal vez piensan, alabado sea el Señor, porque ya había una iglesia ahí, ya habían hermanos, alabado sea el Señor, o ya había otra persona que ya estaba allí haciendo la labor que Pablo tal vez iba a hacer allí. Amén. Estos son lo que dicen los eruditos, los escritores, alabado sea el Señor, porque no lo dice en la palabra de Dios. Estamos hablando de Fabio Josefo y de todos estos escritores, ¿verdad? Del Antiguo. Alabado Dios. Le quería enseñar ese mapa, que es el que tiene los maestros. Y aquí entonces está un poquito más elaborado con todos los nombres, alabado sea el Señor. Aquí están las 7 iglesias, ¿verdad? Que aparecen en el Apocalipsis, y ahí puedes ver las diferentes áreas como tal de los viajes de Pablo y de Pedro también. Alabado sea el Señor, por donde él fue, a quién él está predicando y todo. Aquí está Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. 3 partes tiene el bosquejo de nuestro estudio, elegido por la presencia, alabado Dios, y renacido para ser salvo. Dice en la parte número 2, probados como el oro para ser hallados en alabanza y gloria. Y la parte número 3, salvos por la gracia profetizada, consumada y proclamada. Alabado sea el Señor. Dice la introducción así: la primera epístola de Pedro ha sido llamada la carta de la esperanza, pues está dirigida a fundir aliento a aquellos cristianos judíos que estaban sufriendo pruebas y persecuciones lejos de su hogar, al ser perseguidos como apóstatas de los de su nación. Acuérdese que nosotros a esos cristianos al principio estaban juntos, ¿verdad? Pero desde un principio los trataron como apóstatas de su fe. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo que empezó esta persecución, primero desde adentro, gracias amada, desde adentro, y luego los romanos, alabado sea el Señor. También se veían amenazados por la enseñanza engañosa de los falsos maestros. Here we go again. So, no tan solamente de los judaizantes, sino de aquellos falsos maestros que estaban por doquier. Parece un poquito como ahora, ¿verdad que sí?
Alabado Dios. Pedro busca del ánimo a los cristianos de la diáspora para aprender a vivir su fe en un mundo hostil. En ese momento el cristianismo vivía clandestinamente, ¿verdad? Sin ningún reconocimiento por parte de las autoridades. Y cuando estamos hablando aquí de la diáspora, que ya mismo lo voy a tocar también, estamos hablando, Pedro utilizó lo mismo de la situación de los judíos, aleluya, de los que estaban dispersos, ¿verdad? Y no estaban en Jerusalén, para también añadírselo a los hermanos, ¿verdad? Que estaban por donde quiera dispersos por causa de la persecución. El apóstol trata de mantener fijos los ojos de los cristianos en Cristo como modelo de perseverancia, sufrimiento y coronación. Los hijos de Dios, usted y yo, amados, somos llamados a sufrir por causa de Jesucristo. Pero a mí me dijeron que esto era el color de rosa. Pero una vez le está dada la promesa de una herencia que no puede serle alterada ni por el tiempo ni por la fuerza del mal. Aunque el apóstol afirma la doctrina de la elección divina y confirma a los santos como herederos del reino celestial, no se debe confundir esta posición con una predestinación cerrada y arbitraria. Esto no es como los calvinistas, ¿ok? Los calvinistas creen que una vez salvo, siempre salvo. Y esto no es así. Hay muchas religiones hoy en día que siguen esa mentalidad. Alabado sea el Señor. Si usted es salvo, usted es salvo, y ya mismo lo voy a tocar en la clase, por la fe, por la gracia y misericordia del Señor, pero uno tiene que estar, mire, todos los días viajadito del Señor. Eso de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y vámonos para el mundo, no. Esto hay que pagar un precio todos los días. Alabado Dios. Dice, mejor aún el apóstol ofrece en este pasaje un cuadro de la obra, de la gracia y el fundamento para mantener una vida en santidad. En este primer estudio práctico de las cartas universales de Pedro, haremos un análisis de la salvación. Así como la vida humana empieza con la concepción y el nacimiento, la vida cristiana se inicia cuando Dios hace renacer en Cristo. Alabado sea Dios. Como dije, amado, la primera parte se titula Elegido por su presencia y renacido para ser salvo. Alabado Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento hay varias epístolas generales. ¿Cuántos saben más o menos? Si saben, levanten la mano. ¿Cuántas epístolas habían en el Nuevo Testamento? Son 8. Alabado Dios. Las contamos desde Hebreo hasta Judas. Como le dije, les enseñaré ya los mapas, aleluya, donde Pedro se está dirigiendo a todos estos hermanos, alabado sea el Señor, que están aquí dispersos, alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Algunas definiciones, amados, rapidito. Dice, los expatriados de la dispersión. Aquí se refiere los extranjeros de la diáspora cristiana, no la judía. Esto lo confirma en las expresiones del capítulo 2, versículo 10. En otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. El Ponto y Galacia, estas epístolas de Pedro fueron dirigidas a los cristianos de los países que estaban entre los mares, ¿verdad? Como había dicho, el Mediterráneo al sur, el Negro al norte y el Egeo al occidente. La presencia del griego pronosin, y hay que dar la aclaración. Presencia y presencia no es lo mismo, ni se escribe igual. Es presencia. ¿Cómo es, hermano? Presencia. 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 Esta palabra griega, ¿ok? A diferencia de la presencia de Dios, que la presencia de Dios es la iniciativa de Dios para encontrarse con su pueblo, y está el pueblo frente a Dios, al frente del rostro de Dios. Cuando lo hablamos en la palabra, así lo dice. Ahora, ¿cómo es, hermano? Presencia. Presencia es la omnisciencia de Dios.
El verbo griego proginosko, ¿verdad? O el sustantivo griego prognosis, pro de antes y ginosco de conocer, de entender, de percibir, estar familiarizado con. Alabado Dios. No son las mismas cosas. Ser rociado, esta es una expresión figurada que describía el acto sacerdotal, alabado Dios, de rociar la sangre sobre todo lo que quisiera limpiar y consagrar. Eso lo hizo Moisés, alabado sea el Señor, cuando él le roció, ¿verdad?, la sangre sobre el pueblo así, y él literalmente los puso, ¿verdad? Y quedaron ¿qué? Cubiertos con esa sangre, alabado Dios. Después fue un formato que hacía el sacerdote cada, ¿verdad? Rociaba la sangre encima del altar y también rociaba sobre los utensilios y etcétera, etcétera. Dice, nos eligió por su presencia para rociarnos con la sangre de Cristo. Dice que después de identificarse antes de los lectores, estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Dice que él se presentó como Pedro, el apóstol de Jesucristo. El autor menciona las regiones en que ellos vivían. Como habíamos dicho, estaban dispersos. Algunos quizás eran ciudadanos naturalizados de los distintos países. Él los califica como extranjeros en la dispersión. Esta última palabra del griego diáspora también se usa para referirse, ¿verdad?, como dije anteriormente, a los de los judíos que no vivían en Judea. Pero en este caso Pedro se quería referir, ¿verdad?, a la diáspora cristiana, cuya morada permanente está en ¿dónde? En los cielos, alabado sea el Señor. La segunda manera que se identifica aquí con sus lectores es distinguiéndolo con una palabra griega de eklestois, elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. La elección a la que Pedro se refiere aquí está basada en eso mismo, en la presencia o conocimiento de la palabra que estábamos hablando en griego, de prognosis. Alabado Dios, no es un decreto. Esto significa que Dios sabe la eternidad quienes observar, ¿verdad?, el Evangelio y serían rociados con la sangre de Cristo. Como dije anteriormente, hay muchas de las creencias hoy en día, especialmente que eso viene de los calvinistas, de que pensaban que una vez salvos siempre iban a ser salvos. Pero no es así, amado. Esto de la presencia, ¿verdad?, va un poquito más a fondo. Alabado sea el Señor. Él está hablando cuando hablamos de, yo sé que a lo mejor me voy a adelantar porque lo dice aquí. Cuando estamos hablando de predestinación, alabado sea el Señor, estamos hablando de Dios en su omnisciencia sabía quiénes iban a estar sirviendo en la iglesia, alabado sea el Señor, en el cuerpo de Cristo. En eso, no como el mundo, sino en eso es que entonces estamos hablando de la predestinación. Dios en su omnisciencia sabía quiénes son los que iban a seguir por fe a Jesucristo y a eso los predestinó para que fueran salvos y fueran, ¿verdad?, lavados con esa sangre. ¿Y quiénes son? Todo el mundo. Pero ¿quiénes escogen servir a Dios? Los que quieren. Hay algunos, como pasó, alabado sea el Señor, que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas los que les recibieron, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Les dio potestad de ser hechos. Los que creyeron en Él, ¿verdad? ¿Le dio potestad de ser qué? Hechos hijos de Dios. La salvación es para todo el mundo. El mundo entero, si venimos a ver, estaba predestinado para salvación, pero no todos la quisieron. Primeramente vino a su pueblo, a los israelitas, y luego a nosotros, a los que estábamos fuera, ¿verdad? Que no, supuestamente esto no era para nosotros, pero gloria a Dios, alabado sea el Señor, porque sabemos desde Abraham ya estábamos incluidos en esa salvación. Amén. Gloria a Dios. Dice, la provisión de los medios de gracia para ser salvo
ha sido hecha a favor de todo ser humano, como estábamos hablando. Pablo entendía que Dios había pasado por alto los tiempos de ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como decía en Hechos 17:30, cuando él estaba allí en el Areópago, alabado sea el Señor, hablándole a todos aquellos griegos, aleluya, a toda aquella gente filósofa, aleluya. El apóstol no creía que solo los predestinados tenían que arrepentirse, pues Jesús mismo había mandado de qué, ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a algunas criaturas, a toda criatura. Esto era para todo el mundo, como estábamos hablando. Los elegidos según el preconocimiento de Dios, los que obedecen el llamado del evangelio, son rociados con la sangre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Esta es una expresión figurada de la cual describía el acto, como estábamos hablando al principio, de los sacerdotes de rociar la sangre del sacrificio sobre todo lo que se quería limpiar y consagrar a Dios. Eso mismo Jesús hizo con nosotros. Él nos quiso lavar, Él nos quiso limpiar, aleluya, separar para Dios, alabado sea el Señor. Ese fue el propósito, aleluya, de aquella muerte expiatoria, alabado Dios. Con estas palabras describe el apóstol el acto divino por el cual el Padre aplica a la cuenta de cada creyente los méritos de la sangre preciosa de su Hijo. De acuerdo con otro escritor, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso lo dice en 1 Juan 1:7. Y esto es suficiente, amado, para obtener la libertad para entrar al lugar donde santísimo. Y nos habla el inciso B, si no hay preguntas, dudas o comentarios. Dice el inciso B de esta primera parte: nos hizo renacer para una esperanza viva y una herencia incorruptible. Hay 5 puntos en ese versículo 3 que nos habla. Alabado Dios. Dice la explosión de alabanza. Número 2, la base de la salvación. Número 3, ay, qué lindo, papá. El renacimiento, alabado Dios. La esperanza viva y la resurrección de Jesucristo. Vamos poco a poco. La expresión de alabanza. Lo primero que hallamos en este versículo es una expresión de alabanza que dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación es el milagro más grande que ha sucedido al ser humano. Amén. 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 ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, se plació, ¿verdad?, enviar a su Hijo amado para que todo el que crea en Él, ¿verdad?, sea salvo. Alabado sea el Señor. La salvación es el milagro más grande que Dios realiza en el corazón del ser humano. Y por eso debe constituir, ¿verdad?, en nosotros un acto de gratitud y una alabanza al Señor que hace que todo esto suceda. Amén. Amén. La base de la salvación. ¿Yo le puedo dar salvación? No, solamente hay salvación en quién. Amén. El otorgamiento del perdón y la salvación del pecador solo es posible por la gran misericordia del Señor. Mire, ninguno de nuestros esfuerzos, ninguno de estos méritos, aleluya, o ninguno de los méritos, sacrificios, lo que sea humano, poseen algún valor, aleluya, para que nosotros podamos ser salvos. Solamente, como dice Pablo, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por el renovación en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Y hablando de ese renacimiento, es el proceso por el cual Dios salva al que cree en Jesucristo. Empieza cuando Él nos hace renacer. Alabado de Dios, aleluya. Y como estábamos hablando al principio, nosotros cuando vinimos al Señor, y esto lo tocó el pastor, aleluya, en su prédica el domingo, cuando nosotros vinimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuimos a las aguas bautismales, ¿verdad? Y fuimos sumergidos, y ya nos dieron las clases diciendo que cuando nos sumergen y vuelve y levantamos, ¿verdad?, el viejo hombre se supone que esté ahí y que no vuelva otra vez. Alabado sea el Señor. Y de ahí en adelante uno está buscando la llenura. La llenura del Señor, llenura del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Ese nuevo renacimiento es por fe, es por la gracia y misericordia del Señor. Él nos hace renacer. Alabado Dios. En griego se usa el término anagenesas de anagenao,
engendrar de nuevo, igual que el capítulo 1:23, donde se dice que el instrumento divino para hacernos renacer es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta misma verdad es expresada por Jesús en Juan 3:3. Alabado Dios. Cuando él le dijo a aquel, ¿verdad?, que su testamento era maestro, que de cierto digo que tenía que ¿qué? Nacer de nuevo. Aleluya. Aquel señor se llamaba como Nicodemo, ¿verdad? Just checking. Alabado Dios. La número 5, la esperanza viva. La número 4, perdón. La esperanza viva. El pecado produce frustración, desencanto y pérdida de la razón de vivir. Mire, que muchos nosotros vivimos así, ¿verdad? Y nos apestaba, ¿verdad? La vida, como dicen por ahí. Nos sentíamos, ¿verdad? Pero vinimos a Cristo y ahora nos sentimos gozosos porque Él nos dio vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Ya no hay desencanto, sino hay alegría y gozo en nosotros. En cambio, el impartimiento de una vida nueva en Cristo trae al corazón nueva esperanza. Es que hay una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva en nosotros? Reinar con Él. Amén. Caso cerrado. Dice que nuestra esperanza debe ser esa. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? 5. Eso es lo que dice, que nos gocemos. Esa sería nuestra esperanza. Y como dice, alabado sea el Señor Jesús, antes de despedirse de los discípulos, ¿qué le dijo a ellos? Que Él se iba, ¿pero qué? No nos dejaría huérfanos. Que no nos dejaría huérfanos, que nos iba a enviar aquí. Consolador. ¿Pero qué iba a hacer Jesús mientras el Consolador estaba aquí? Parar morada. Iba a preparar morada. Y si iba a preparar morada, ¿qué iba a hacer? A buscarnos, ¿verdad que sí? Esa debe ser nuestra esperanza, de que algún día, no muy lejano, como lo tienen muchos, Cristo Jesús va a llamarnos, aleluya, que nos encontremos en las nubes, como dice la palabra del Señor, y podamos morar con Él la eternidad. Esa es nuestra esperanza viva, aleluya. Que Él resucitó de entre los muertos, aleluya, siendo el primogénito, aleluya, de todo. Alabado sea el Señor. Él, Jesús, nos dio esa esperanza. Alabado sea el Señor, que Él murió, pero resucitó y al tercer día, ¿verdad? Y fue visto por mucha gente y hoy por hoy está a la diestra de Dios Padre. Y fue a preparar morada para nosotros. Esa es nuestra esperanza viva. I don't know about you, pero eso me causa a mí gozo y alegría. Cuando yo estaba hundido en mis pecados y mis delitos, aún así, Dios me amó. Alabado sea el Señor, alabado Saraya. Él me amó, aleluya, con todo y que yo estaba hundido en nuestros pecados. La resurrección de Jesús, como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación y vana también en vuestra fe. Para toda aquella gente que no cree en la resurrección de Jesús, a lot of people saw him. Mucha gente lo vieron. Esto no es mentira. Mucha gente, testigos, lo tocaron, lo vieron. De estas cosas son las que testificamos, dice Juan, alabado sea el Señor, y muchos de estos escritores lo dicen. Pablo también, él lo vio, él habló con él, estaba visible, fue algo que podía palpar. La herencia incorruptible. En los versículos 4 y 5 encontramos declaraciones que explican por qué debemos ser salvos. Dice, ¿por qué tenemos que pasar por todo el proceso del arrepentimiento, la fe, el perdón, la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación, amado? En estos versículos Pedro indica claramente que por medio de la salvación y la santificación Dios nos hace aptos para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Alabado sea el Señor. Esta herencia, amas, ay, santo Señor, aleluya, es preciosa. Alabado Dios, y la adquirimos a través de la fe, aleluya, en Cristo Jesús. Esta herencia que nos está reservada en el cielo, indudablemente. Alabado Dios. Es la que Jesús prometió con las siguientes declaraciones. Y era lo que estábamos hablando. Jesús dijo que Él prometió, ¿verdad? Ir. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no lo fuera así, Él no lo hubiera dicho. Pues va a preparar lugar para nosotros, para donde Él esté.
nosotros también estemos, ¿verdad que sí? Y Él mismo, Él dice que Él mismo nos va a tomar, aleluya. Gloria a Dios. Si bien la salvación que hemos recibido en esperanza nos hace apto para la herencia gloriosa, para poder recibirla en su totalidad, tenemos que perseverar en Cristo. Esta perseverancia solo se logra si somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, amados. Gloria a Dios. Santo. Dice la segunda parte. Alabado sea el Señor. ¿Algún comentario? No. Sí. Seguimos. Me pueden parar a mano si tienen alguna. ¿Ok? Probados como el oro para ser hallados en alabanza y gloria. Hay una estrecha relación que existe entre la salvación y las pruebas que le vienen al creyente amado. Si nos alejamos, si nos alegramos en Jesús, sin haberlo visto físicamente, ¿cómo será cuando Él se ha manifestado, amado? Son unas preguntas aquí que nos hace, ¿verdad?, el escritor. Las pruebas y las aflicciones, dice el inciso A, son necesarias. Las pruebas en la vida del creyente son un mal necesario. ¿Usted escuchó eso? Es un mal necesario. Siempre que tocamos este tema o leemos algo relacionado con él, nos viene a la mente el caso de Job. Y sabemos que este varón temeroso a Dios, apartado del mal, fue elogiado por el mismo Señor, por el mismo Jehová, antes de Satanás el tentador. No obstante, parte de la experiencia de Job, alabado Dios, con Dios era el proceso probatorio por el cual tenía que pasar. Ustedes saben que él perdió todo. Perdió los hijos, perdió todo. Para no entrar en detalle. ¿Y usted sabe cuántas veces blasfemó a Dios? Ninguna. Él se mantuvo fiel a Dios. Él se mantuvo firme en lo que él creía. Aún así, cuando Satanás, el Señor lo reprenda, tocó, aleluya, y le enfermó con aquella sarna que él se tenía que jascar con aquellas cosas, ¿verdad? Piedras y eso para poder jascarse porque le picaba. Era una sarna maligna. Y no estamos hablando de la esposa. La esposa, estamos hablando de la enfermedad. De la otra sarna, ¿verdad? Con todo y eso, él se mantuvo firme y fiel. Y nunca blasfemó al Señor. Por eso, después de pasar por tantas cosas, aquí dice el túnel, ¿verdad?, de aflicción, el Señor le restauró lo que había perdido y le dio mucho más. Por su fidelidad a Dios, por su firmeza en Dios. Esta historia no es en la Biblia una mera leyenda. Mucha gente la tiene como una leyenda, pero no. Es una lección práctica para los que queremos vivir en la voluntad de nuestro Dios. No todo va a ser color de rosa, pero tampoco, no todo en la vida cristiana son pruebas. No todo el enemigo me tiene azotando, me está dando con el puño. No. Hay cosas que algunas veces suceden, hermano, y no tiene que ver nada con el enemigo. Algunas veces es consecuencias, aleluya, de las cosas que uno elige o uno decide hacer. Muchas veces son consecuencias, alabado Dios. Pero en este caso, podemos decir que por la fidelidad de aquel hombre, Dios le premió. El apóstol Pedro era un hombre muy práctico y franco y decía las cosas como las sentía. Y en este caso, aunque tuvo que decir la verdad, lo hizo con tanto optimismo que su exhortación nos alienta en lugar de intimidarnos. Él esperaba que los lectores, o sea, nosotros y aquellos que estaban leyendo esta carta,
por haber recibido la salvación en fe y esperanza, se alegraran en las promesas del Señor. Además, los creyentes también contamos, alabados al Señor, con la consolación y el poder del Espíritu Santo, que era lo que estábamos hablando ahorita, nuestro consolador, alabado Dios. Esto nos da fuerza para cuando lleguen las pruebas y la persecución. Por eso, debemos procurar que nuestra comunión y adoración sea experiencia de regocijo profundo y perdurable. Que aunque venga la prueba, yo confío en Dios. Aunque venga lo que sea, yo sigo firme con el Señor. Muchas veces, amados, nos va a empujar, como dice la palabra, con violencia, pero acordémonos que Jehová Dios, aleluya, estaba ahí para sostenernos. Jehová estaba ahí para levantarnos, alabados al Señor, para darnos fuerzas como el búfalo y ungir nuestra cabeza con aceite fresco. Alabado Dios. Gloria a ti, Señor, aleluya. Mi alma te alaba. Por eso cuando Nehemías vio que el pueblo de Israel ya lloraba delante de Jehová, cuando estaba leyendo, aleluya, la palabra de Dios, les mandó que se convirtieran su llanto de dolor en lágrimas de gozo y alegría, alabado de Dios. Ellos estaban escuchando palabra de Dios que no habían escuchado por un tiempo, alabado sea el Señor. Y él le decía, mira, pero no es para que lloren de dolor, sino de alegría y de gozo, porque la palabra de Dios, aleluya, es de llenarnos de gozo, de alegría, alabado Dios. Día santo es nuestro Señor, a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, alabado Dios, dice Nehemías 8:10. Si nos gozamos en las bendiciones y en las promesas del Señor, las pruebas no podrán destruirnos, amados. Por el contrario, harán en nosotros el efecto que produce el fuego en el oro. Alabado Dios. Nos va a purificar. Va a quitar todas esas cosas. Alabado sea el Señor. Que al Señor no le agrada. Aleluya. Y nos van a purificar y va a sacar todo eso. Por eso yo sé. Y eso es parte de mi oración. Yo le pido, Señor, continúa la obra que tú has comenzado en mí, que tú estirpes, saque, queme, arranque todo lo que no te agrade en mí. Todos los días. Porque yo quiero alcanzar, andar en aquellas calles de oro. Alabado sea el Señor. Aunque me duela. Yo prefiero que me duela aquí. Yo prefiero, aleluya, que me incomode aquí y ganar el cielo, alabado de Dios, que esté, mire, y me vaya a quemar el infierno por una eternidad. El inciso B dice que nuestra relación con Cristo se fortalece en el gozo y se afirma en la fe. Pedro sabía que estaba escribiendo esta carta para creyentes de una segunda generación. Entre él y sus lectores había una enorme diferencia, ¿verdad?, de circunstancias. Él había visto a Jesús personalmente y había vivido al lado de él, mano a mano del maestro, ¿verdad?, por 3 años. ¿No era él parte de los que estaban Juan y Jacobo, verdad que sí? ¿Que fueron a dónde? ¿Quién? Pedro, Juan y Jacobo, ¿dónde estaban? En una de las... ¿Fue a dónde? Al monte de la transformación. Amén, gracias, no me dejen solo. Él fue a uno de los sitios, fue al monte de la transformación. Tan impactante fue esa ocasión que él todavía, alabado sea el Señor, hablaba de esto, alabado sea el Señor. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y esto estamos hablando de 2 de Pedro 1, capítulo 1, 17 y 18 versículos. Fue algo, porque cuando Cristo, alabado de Dios, llega a nuestras vidas, es de impactante, ¿verdad? Él impacta, alabado sea el Señor, tanto así que todavía, aunque pasen años, alabado sea el Señor, podemos hablar de aquello que sucedió en nuestras vidas, porque Dios deja huellas, Dios deja marcas, alabado sea el Señor, experiencias bellas en nuestro ser, alabado sea el Señor, en nuestros corazones, para poderlo decir a otros, para que ellos también, aleluya, sean impactados. Dice, en cambio, a nosotros, sus lectores, Pedro nos dice,
a quien amáis sin haberle visto y quien creyendo aún ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Alabado Dios. Esta es la confianza, amado. Esta es la confianza. Es la que alienta la fe en el pueblo de Dios. Aunque no le veamos físicamente al Señor, amado, lo sentimos ¿dónde? En el corazón. Cerca, ¿verdad?, de nuestro corazón, como lo expresa aquel coro, dice aquí, tan popular también nosotros, por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás ¿dónde? Aquí. Aquí, alabado sea el Señor. Y es que lo sabemos, amado. Vuelvo y digo, hago hincapié, la prédica del domingo es algo que no lo podemos ver, no es tangible ahora mismito, pero lo podemos sentir. Cuando nos vamos de rodillas, cuando estamos orando al Señor, usted no siente la dulce caricia del Espíritu Santo. Ay, santo Señor, alabado sea el Señor. Y cuando Él, aquí la Masaya, que cuando uno está pasando, ¿verdad? Y uno está orando al Señor, y el Señor le habla en el Espíritu, hombre, no te preocupes que yo estoy contigo. No te preocupes que yo soy tu Dios. Yo soy el que te sostengo. Yo soy el que te doy aliento. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo te amé con amor eterno. No te rajes. No, Jalisco, pero que que no nos detengamos. Alabado sea el Señor. Que no nos demos por vencidos. Alabado sea el Señor. Tenemos mucho en que regocijarnos, sin necesidad de tocar ni ver nada. Por el contrario, si el Dios que adoramos fuera algo tangible, visible, tuviéramos la preocupación de que algún día se terminaría. Pero Dios es ¿qué? Dice la palabra de Dios. Dios es espíritu. Amén. Y es todopoderoso. Y es grande, fuerte. Alabado sea el Señor. Terrible y temible es Él. Habría que pintarlo, pararlo y darle mantenimiento como lo hacen los que adoran ídolos. Pero a nuestro Dios no le hace falta eso. Pero gloria al Señor. Él es real, eterno, inmutable. Gracias al Señor. Él vive en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Pero también llena los cielos y la tierra de su maravillosa presencia. Cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, ¿quién tiene más posibilidad de triunfar? ¿El que se ha gozado y alegrado en el Señor o el que está siempre cabizbajo y triste, amado? Que se ha gozado. ¿Verdad que sí? El que se ha gozado. Porque eso es así. Aunque nos esté dando, ¿verdad?, las pruebas, aunque estemos pasando por vicisitudes, aunque la veamos negra, aunque... Mire, aquí una vez, y yo me gocé con esa prédica, en la palabra de Dios habla de varios valles. Y quiero avanzar porque ya el tiempo apremia. Había el valle, ¿verdad?, de sombra de muerte. Está el valle de lágrimas. Está el valle de esto, el valle de los huesos secos. Pero hay un valle, alabado Dios, que dice la palabra del Señor, que se llama el valle de Berraca. Alabado sea el Señor. Y en ese valle, alabado Dios, el pueblo de Israel, gracias a aquellos leprosos, alabado sea el Señor, que vino conciencia a su vida, después que escondieron, ¿verdad?, su motín. Fueron allá y le dijeron al pueblo de Israel, mire, allí hay abundancia de comida y hay abundancia de esto. Y el pueblo de Israel tuvo 3 días recogiendo, 3 días recogiendo comida, oro, plata y un montón de cosas. Alabado del Señor. El valle de la abundancia, el valle de la bendición. Aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando por valle de tristeza, de lágrimas, hay un valle, alabado sea el Señor, que en todos ellos el Señor está con nosotros. Aunque estemos pasando por el valle que sea. Pero en ese valle de Berraca, oh Lord, have mercy. Santo eres tú. Salvos por la gracia profetizada, consumada y proclamada. Alabado sea el Señor. Alguien que me lea el versículo 10 y 12, rapidito, de ese primero de Pedro. ¿10 y 12?
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quién tiene una Biblia eso? Consigo. Yo tengo la mía, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos este privilegio de tener la palabra del Señor aquí completita. Alabado Dios. Ahora, nosotros tenemos más ventaja que aquellos hombres, aquellos profetas del Señor, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu le daba a ellos profecías para aquellos tiempos y profecías de los tiempos venideros, pero a ellos no le dieron, ¿verdad? No las entendían. O no las entendían, dice el hermano, o no era el momento para que esas profecías se pudieran cumplir. Sin embargo, nosotros estamos disfrutando, alabado sea el Señor, de que podemos leer, y hemos visto las profecías cumplirse en Cristo. Todavía hay unas profecías que todavía están por cumplirse. Pero si usted prende la televisión, usted puede ver muchas cosas que están sucediendo, que habla la palabra del Señor también. Nosotros contamos con toda la Biblia. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Gozamos de la presencia permanente del Espíritu Santo y vivimos en la dimensión espiritual de la fe. Es decir, no tenemos las limitaciones de la ley y de las prácticas de Israel. El inciso A dice que los profetas anunciaron, pero no entendieron el plan de salvación. Las profecías de Génesis anunciaban la salvación. Y aquí por lo menos explican 4 de ellas. La herida de la serpiente, la simiente de Abraham, el pacificador, alabado sea el Señor. Aquí mencionaron 3 de ellas. La herida de la serpiente. Moisés, cuando está escribiendo en Génesis 3:15, dice y describe que aquella sentencia, aquella serpiente, ¿verdad?, que pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en cancañal. Moisés no entendió. Eso estaba hablando de Jesús. Estaba hablando que Jesús en la cruz heriría mortalmente a Satanás. Pero sin embargo, él no lo entendió. La simiente de Abraham, si vemos, siempre dice las simientes, ¿no? Las simientes. La simiente de Abraham, ¿hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Solo percibió el aspecto histórico de esta promesa para su descendencia en la carne, pero no logró tampoco percibir el extenso sentido de esta profecía. Como dije, no dice simientes, sino dice simiente, la cual es Cristo Jesús. El pacificador. En Génesis 49:10 se dio una profecía que nadie entendió. Y aquí estamos hablando, ¿verdad? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni legislador entre sus pies, hasta que venga Ciro. Y a él se congregarán los pueblos. La mejor interpretación de Ciro aquí, amado, es pacificador. Y ni a Judá, ni a Judá de la cual hablaba Jacob, en este pasaje, ni a ninguno de los reyes se le puede aplicar este título. Sino, aquí se ha anunciado el Mesías, a Cristo Jesús, alabado sea el Señor, a quien nosotros hemos congregado todas las naciones. Dice, anuncios de los profetas que ni ellos mismos comprendieron. Aquí dice de los profetas. Número 1, el Redentor de Job. Número 2, Jehová y el Señor de David. Qué lindo, mi Dios. Dice, el varón de dolores. Disculpe, amado. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive.
al que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este sufrido siervo de Dios profetizó algo que iba más allá de la comprensión, porque estaba hablando casi 1500 años después de ¿quién? De Cristo mismo, que iba a ser resucitado. Alabado sea el Señor. El punto número 2 dice Jehová y el Señor de David. No leemos en Salmo 110:1 cuando dice Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. A David no le fue revelada la explicación que dio Jesús de esta profecía. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David, en el espíritu, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Alabado sea el Señor. Y el varón de Dolores, deje la botella de agua y eso. El varón de Dolores. No estamos hablando del hijo de Dolores, estamos hablando del varón de Dolores. Isaías habló, y qué lindo, Señor, de los sufrimientos de Jesús, sin saber a quién se refería. Y esto es tremendo pasaje bíblico, amado. Y está en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ay, qué lindo mi Dios. Esto no fue sino una descripción asombrosa y perfecta de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de acuerdo con 1 de Pedro, amado, los profetas inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué eso significa? Que ellos buscaron y buscaron, ¿verdad que sí? No fue algo pasajero, ellos buscaron acerca de esta salvación. Sin embargo, a los únicos que llegaron a entender la plenitud de este significado de estas profecías fueron los que conocieron a Jesús y creyeron en él. Alabado sea el Señor, que era el enviado de Dios. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor y gloria a él que nosotros estamos, ¿verdad? Que somos parte de esos que hemos creído. Alabado Dios. Los que leemos la Escritura ahora entendemos todo su significado, porque el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar cada cosa en su debido lugar. El inciso B, amado, nos habla de los apóstoles que proclamaban el Evangelio que han llegado hasta nosotros. Fue revelado, amado, a los profetas de antaño, fue que las cosas que administraban no eran para ellos. La venida del Mesías, su muerte vicaria, alabado sea el Señor, su triunfo y el descenso del Espíritu Santo, la proclamación de las buenas nuevas y todas las maravillas que pasan por su mente y su boca eran... Oh, thank you, I have some right there, thank you. I didn't know you had the cap off. Alabado Dios. Es como si usted cocinara, dice aquí, es como si usted cocinara algo y le dijeran a usted, lo vas a preparar, pero no lo vas a tocar, no te lo vas a comer. Esto es para otra persona. ¿Verdad? ¿Qué cosa, verdad? Y después que usted la sirve, le dice, no, eso no es para ti, eso es para otra persona. Eso fue precisamente lo que hicieron muchos de los que escucharon, como estábamos hablando al principio. Ellos vieron los milagros del Señor. Ellos vieron los milagros del Señor y de los apóstoles. Por eso le digo que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas todos los que recibieron, los que creen en su nombre, porque hay muchos que le reciben, pero no creen en su nombre. Les dio potestad ser hechos hijos de Dios, como dijo el hermano Darío. Nosotros hoy somos bienaventurados porque hemos aceptado al Señor Jesús, amado. Nos podemos gloriar en el Evangelio.
a pesar de no haberlo visto, a pesar de que no lo hemos visto físicamente. Tomás, alabado Dios, este apóstol dudó. Y porque él dudó, aun cuando entró Señor Jesús, ¿verdad? Le dijo, mira, mete tu mano aquí, mira, toca aquí. Sin embargo, aquel discípulo, Jesús le dijo algo tan bonito, que nos incluye a nosotros. Bienaventurados, ¿verdad? Los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados, amados. Somos bienaventurados. La ventaja sobre de los que del Antiguo Testamento, ellos tuvieron que creer lo que vendría en el futuro. Nosotros, en cambio, creemos lo que sucedió y que quedó registrado en el Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor. De acuerdo a la segunda parte de este versículo, ni siquiera los ángeles tienen la dicha que Dios le ha concedido a nosotros. Por medio del Espíritu Santo se nos ha dado a conocer estas cosas, ¿verdad? Las cuales anhelan mirar los ángeles. Adoremos al Señor porque es grande el privilegio. La pregunta, amado, y la respuesta. La pregunta número 1. ¿Cómo ha sido llamada la primera epístola de Pedro? Eso lo vimos al principio. La carta de la esperanza. Número 2. Menciona el motivo por el cual Pedro bendice a Dios en 1 de Pedro 1:3. ¿Cuál es el motivo? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Número 3. Según Pedro, ¿cómo es la herencia que está preparada por los hijos de Dios? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Alabado Dios. Qué lindo. Esas 3 palabras deben ser motivación para nosotros, que hay que usted las lee. Ay, santo Señor, alabado Dios. ¿Cuál es el propósito de las pruebas para el cristiano, amado? ¿Qué hace la prueba con nosotros? ¿Nos qué? Nos afirma. Purifica. Nos ayuda. Nos afirma, ¿verdad? Afirma la confianza en el Señor a fin de qué? Formar qué? El carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad que sí? Alabado Dios. ¿Cuál es el objetivo principal de la fe? Dice la número 5. La fe, ¿qué hace? Salvación de vuestra alma. Amén. Alabado sea el Señor. Y con esto, amado, le doy gracias al Señor. Y gracias a la tecnología que me ayudó un poquito. La tecnología, pudimos tener la presentación y la clase. Gracias, que el Señor le bendiga, le guarde y le cuide. A la próxima clase se llama Salvo y Santificado en Cristo. Alabado sea el Señor. Hasta aquí mi parte. Dejo el pastor con vosotros, amados. Dios les bendiga, Dios les guarde y les cuide. Thank you, sir. Déjame limpiar esto aquí, pastor. Entonces, pasarle la... Hicimos un bache aquí sin querer. Pobre pastor, va a tener que usar gemo. Alabado Dios. Perfecto esto para la próxima. Alabado Dios. Mira que le quité la... Santos. Gracias le damos al Señor. Dios es bueno, alabado Dios. Gracias te damos, Señor, alabado Dios. Damos gracias al Señor, una preciosa clase, como dijo el hermano José. La próxima que viene también, los temas en este trimestre, hermanos, son preciosos, alabado Dios. Y a Dios damos la gloria y la honra. Si usted escucha el mensaje el domingo, ¿sabe la clase, hermano? Completamente. La clase rebuscada, alabado sea el Señor, y a Dios damos la gloria y la honra. Saludamos una vez más a nuestros hermanos que se conectaron a través de la plataforma del Facebook Live. Y le invitamos para que se conecte este próximo jueves una vez más a las 8 de la noche, ya que tenemos de 7 a 8 nuestra oración. Estamos en la guerra, alabado Dios. Tenemos nuestra cadena de oración también. Y le damos gracias al Señor hasta fin de mes. Y nos mantenemos ahí, alabado Dios, afirmados en el Señor, sabiendo de que será de beneficio para cada una de nuestras vidas. Así que nos vamos a despedir
Y le pedimos al Señor que le guarde y le cuide de una manera especial, ya que el informe de Escuela Bíblica es un informe interno. Así que Dios le continúe bendiciendo.